Bueno, vamos a escuchar el seminario de la práctica 2, que son propiedades fisicoquímicas de los fármacos, obvio, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, tienen 25 minutos, chicos, ponentes. Está la plataforma a su disposición. Sí, profe. Bueno, buenos días, compañeros. Somos el equipo 2, conformado por mi compañera Margarita y su servidor, Ana Laura. Les vamos a presentar el seminario 2, propiedades físico-químicas en el efecto farmacológico. Profe, me permite comentarle, mi compañera no va a poder presentarse ya que tiene, bueno, no sé si le ha avisado, pero bueno, tiene unos problemas, médicos con un familiar, entonces no va a poder presentarse. Sí, no te preocupes, me había informado desde la semana pasada. Ah, bueno, está bien, profe. Ok. Entonces, continuamos. Em, bueno, para empezar, tenemos aquí los elementos o propiedades, tanto físicas como químicas, que son fundamentales para que un fármaco o sustancia, bueno, en este caso un fármaco, pueda atravesar lo que sería la membrana para que pueda introducirse y hacer lo que es pues el efecto esperado. Tenemos principalmente lo que sería el tamaño molecular, la liposolubilidad y el estado de ionización. En cuanto al tamaño molecular, bueno, pues ya sabemos que es la suma pues, de las masas de los diferentes elementos de un compuesto. Entonces, se puede entender que aquellas sustancias que tienen un tamaño muy grande, un tamaño molecular muy grande, su absorción será difícil o simplemente no se podrán absorber. Había revisado un ejemplo de esto, sería, por ejemplo, lo que es la insulina, que como sabemos, pues no se puede administrar por vía oral, ya que pues no se absorbe, sino que si entra, por ejemplo, lo que es el tracto gastrointestinal, pues solamente se va a digerir, pero no va a haber su efecto. En cuanto a la liposolubilidad, pues sabemos que debe ser soluble lo que es tanto en grasas como en solventes orgánicos. Sabemos que las membranas están compuestas principalmente pues son membranas lipídicas, por lo tanto, el fármaco debe poder disolverse en el lípido o de lo contrario, pues simplemente no va a atravesar la membrana. En cuanto al estado de ionización, pues tenemos que si un fármaco tiene lo que es una carga ya sea positiva o negativa, pues esto equivale a decir que igual tendrá pues un tamaño muy grande, lo que, bueno, le va a impedir atravesar la membrana, además de que pues va a ser, bueno, va a ser repelido por las cargas que tiene lo que sería la membrana. Entonces entendemos que moléculas que no están ionizadas, pues van a poder atravesar lo que sería la membrana biológica. Bueno, como ya lo comenté, lo que sería el paso de membranas, el paso a través de las membranas, perdón, y lo que es la distribución en el organismo del fármaco, pues son factores importantes para que un fármaco pueda localizar, en este caso, eh, su célula diana para que pueda producir lo que sería un efecto farmacológico que, bueno, pues ya está determinado. Entonces, por efecto farmacológico, bueno, me voy a permitir leer, tenemos que es la respuesta observable del medicamento y que no solo comprende el efecto terapéutico, sino también incluye los efectos adversos que suele acompañar
a los efectos terapéuticos. Un ejemplo sería un relajante muscular. Se entiende que el efecto farmacológico también va acompañado de, bueno, es definido también por lo que sería la naturaleza y la intensidad y mucho más aún, pues la duración de este efecto. Bueno, una forma cuantitativa de medir o de inferir el grado de lipofilia de algunas moléculas, o en este caso de los fármacos, y de cómo se comportará en lo que es los fluidos biológicos, y más aún cómo será la difusión a través de las membranas, como ya les he comentado, pues sería lo que es, o lo podemos medir por lo que es el coeficiente de partición o coeficiente de reparto. Bueno, estuve leyendo que un ejemplo de fármacos que son hidrofóbicos y que su actividad depende de esta característica son los fármacos barbitúricos. Son, y más aún que lo vamos a, si estuviéramos en clases presenciales, pues es con lo que el fármaco, con los tipos de fármacos que experimentaríamos sobre las ratitas. Bueno, tenemos que son sustancias principalmente sedantes y también hipnóticas, y que van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Aquí es importante saber que para que alguna sustancia pueda tener efectos sobre el sistema nervioso central, pues debe atravesar lo que sería la barrera hematoencefálica. Y esta es una barrera que también es lipofílica. Se encuentra localizada entre lo que serían los vasos sanguíneos y entre el sistema nervioso central, como no se alcanza a observar ahí, pero nos dice que esta barrera impide que, como ya lo dije, que las sustancias tóxicas atraviesen que las sustancias atraviesen la membrana, y permite que ciertos nutrientes y principalmente el oxígeno pues lleguen al cerebro. Como sabemos, pues si no existiera esta membrana, pues muchas sustancias llegarían, muchas sustancias nocivas llegarían al cerebro y pues afectarían lo que sería el funcionamiento del sistema. En el caso de este ejemplo de estos fármacos, pues su actividad sedante e hipnótica depende principalmente de su lipofilia. Entonces, con esto podemos saber que si tiene mayor facilidad la molécula o el fármaco de atravesar la barrera, pues el efecto terapéutico al interactuar pues va a ser va a existir lo que sería la respuesta esperada. Como ya lo comenté, pues el coeficiente de reparto o partición es un parámetro cuantitativo que va a representar la solubilidad relativa de una sustancia determinada en un sistema compuesto por dos fases inmiscibles entre sí a una temperatura específica. Como ya se mencionó, existen dos fases. Principalmente una se le denomina fase O, que esta fase es de baja polaridad, y la fase W es aquella que estará constituida principalmente por agua o algunos buffers,
y bueno, su polaridad pues debe de ser muy alta. Aquí tenemos lo que sería la expresión matemática para poder calcular esta propiedad, y pues sería C subíndice O sobre C subíndice W, donde, bueno, es la concentración molar sobre la concentración de la sustancia en la fase acuosa. Y bueno, también había encontrado que dice que por fines pues prácticos se utiliza ahora lo que sería el logaritmo el logaritmo 10, ya que el valor de P pues puede alcanzar bueno, los valores de P son muy amplios, entonces por ello se optó por utilizar el logaritmo. Bueno, como ya sabemos, entonces este valor significaría que a un mayor valor de P se puede decir que la sustancia presenta mayor afinidad por lo que sería la sustancia o la fase orgánica, y bueno, entonces podemos determinar que el carácter es meramente lipofílico y es mucho mayor. Bueno, muchos fármacos, como ya como ya sabemos, presentan propiedades ácido-base, entonces pueden sufrir lo que sería ionización dependiendo de acuerdo del pH y del medio en el que se encuentren. Bueno, entonces, sabiendo esto, ya no tendríamos lo que sería un coeficiente de reparto o de partición, sino que sería un coeficiente de distribución, el cual pues corresponde a la forma en que el fármaco se encuentra de forma ionizada y de forma no ionizada de esta sustancia. Y bueno, aquí tenemos lo que serían las expresiones matemáticas para los ácidos y las bases respectivamente, y bueno, poder calcularlo. Y bueno, aquí tenemos algunos factores que afectan lo que sería el coeficiente de reparto. Primero tenemos que sería la naturaleza química del producto, ya que el tipo y el número de grupos polares y no polares, como ya lo mencioné, pues va a determinar el carácter lipofílico o hidrofóbico del fármaco. También el pH es importante, ya que, como ya lo dije, por ejemplo, sustancias de naturaleza muy ácida o, bueno, cuando el valor del pKa es muy bajo, y aquellas sustancias básicas donde el pKa es muy alto. Entonces aquí el pH está, bueno, va a inferir en lo que sería el coeficiente de reparto, porque, bueno, como ya lo mencioné, ya que pues los fármacos se van a encontrar de forma ionizada, y bueno, aquellas especies que son ionizadas pues van a ser insolubles en lo que sería la fase orgánica. Y bueno, en cuanto a la temperatura, tenemos que pues esta afecta a la solubilidad de las sustancias de acuerdo a los diferentes solventes en los que se encuentran. Determina también lo que sería la proporción la proporción de fármaco que va a estar disuelto en la fase orgánica y lo que sería la fase acuosa. Y bueno, finalmente lo que sería el sistema disolvente.
Como ya sabemos, la solubilidad pues va a depender mucho del disolvente que utilicemos. Y pues eso es todo, profesor. No sé si alguien tenga alguna duda. Ok, bueno, pues agradecemos la información. No sé si en el caso de los compañeros del auditorio, ¿les quedó clara la información que nos dio Ana referente a las propiedades físico-químicas, tanto de membrana como de la forma farmacéutica? Sí, profesor. Sí, profe. ¿No hay ninguna duda? Ok, bueno. Ana, ¿serás tan amable de pasar a tu primera diapositiva? Bueno, a tu segunda diapositiva más bien. Sí, profe. Ok. Tú nos hablas del tamaño de las partículas, de la liposolubilidad y el estado de ionización. En una pregunta más concreta en cada punto que tú marcas acá, ¿deben de tener un tamaño en particular las moléculas para que puedan cruzar a través de la membrana? Así muy específicamente, pues considero que no, ya que por ejemplo, pues bueno, como ya lo habíamos comentado en la clase anterior, pues hay diferentes formas o modelos en los que las moléculas pueden atravesar lo que serían las sustancias, atravesar la membrana, perdón. Ok, entre los mecanismos, ¿cuáles están? Pues encontramos lo que sería la difusión pasiva, simple, transporte activo. Ok, y si son moléculas muy muy grandes que no utilizan estos sistemas de transporte. Pues entonces no van a poder ser eh, absorbidas. No, si hay un transporte que lo que hace es capturar partículas gigantescas, casi del tamaño de una célula. Ahí podría tener efecto las enzimas. Digamos Mm, que no, en este caso no, las enzimas son sistemas intercaladores o vinculadores de doble unión. Entonces las enzimas y las coenzimas tienen un sistema de receptores integradores como tal, pero requieren forzosamente dos sitios de unión activarse al mismo tiempo. Aquí solamente es para activar señalización, pero si en el caso de que permitan el paso de una sustancia muy muy grande hasta el tamaño de una célula, sí hay un sistema así. ¿Puede ser por endocitosis? Es correcto. La endocitosis es tanto en los procesos de Fago como de Pino, que constituye la endocitosis, es el sistema de permeabilidad dentro de la célula. Obvio, la célula lo que hace lo invagina, lo encapsula y se lo traga, ¿no? Muy bien. Ahora, en caso de ionización,
Tú acá mencionas, dice, si un fármaco tiene carga, tendrá un alto, bueno, es que no puedo ver acá. Déjeme quitar. Tendrá un alto estado de hidratación. ¿Esto a qué se debe, Ana? ¿Por qué lo pones así? Para que se ionice un fármaco, un principio activo, tú citas acá que debe tener un alto grado de hidratación. Bueno, porque me refiero a que estará hidratado porque, bueno, habrá moléculas que van a estar ionizadas y pues también habrá moléculas pues de agua disueltas. Entonces, por ello el fármaco, su pues estará, ¿cómo explicarlo? Es que esto tiene que ver mucho con la química orgánica. O sea, la química orgánica del componente nos permite determinar la estereoquímica, o sea, cómo se desdobla en el espacio dicha molécula. Si tú me hablas que entre más se ionice, más hidrofílico es, la pregunta del millón es, ¿podrá atravesar la membrana celular? Pues sí, sí, bueno, sí puede atravesarlo, simplemente que eh, aquellas, las moléculas que no están, que no se encuentran ionizadas, pues van a atravesar por difusión las membranas, a diferencia de las que sí están ionizadas. Bueno, más o menos. Es que ahí causa duda tu argumento porque, imagínate, una molécula muy hidrosoluble, ionizada como citas en tu texto, no podría difundir. ¿Por qué? Bueno, por la membrana en particular, porque la membrana es bilipídica. La parte exterior e interior, o sea, la cara intracelular y extracelular, son los polos hidrofílicos. Y las colas son lipofílicos. Entre más hidrosoluble es, no podría difundir por la membrana. Requeriría forzosamente un receptor, ¿no? O sea, un poro especializado para que pudiera cruzar. Entonces ahí este argumento es bastante, pues, obvio, favoritista a la filia sobre el agua, ¿no? Ahora, si fuera un objeto, o más bien un componente liposoluble, ¿podría difundir? Chicos, bueno, en el caso Ana, Sí, sí, profe. ¿sí? Bueno, tampoco podría difundir. ¿Por qué? Un componente altamente liposoluble no podría atravesar la primera cara externa, que es hidrofílica. Hay que quedar esto bien en claro. Tú pusiste más adelante el coeficiente de partición es un correlato o un cociente entre una estructura agua en aceite como tal. Las cargas en este caso es porque a nivel gástrico y en particular hepático, un fármaco se ioniza. La ionización es el número de veces que se va a desdoblar esta molécula. ¿Cuál es el propósito?
crear isoformas que sean más sencillas de reaccionar con las enzimas hepáticas, como el P450, glucuroniltransferasa, acetilasas, metilasas, etc. Sin embargo, cada vez que llegan a hígado, esta ionización también favorece a que el fármaco, al ser más hidrosoluble, no permanezca mucho tiempo en tejidos grasos. ¿Por qué? Porque es rechazado y entra directamente a torrente sanguíneo. Entre más hidrosoluble es un fármaco, más fácil es su eliminación. Entonces el efecto terapéutico va a ser más corto. Deben contemplar esto, muchachos, porque yo creo que todos se han percatado que hay fármacos en el comercio que son muy voluminosos, no exclusivamente por la cuestión del excipiente, sino por el principio activo. Y hay otros fármacos que son muy pequeñitos, y reitero, no es por el excipiente, sino por el principio activo. Como pregunta capciosa, díganme si un fármaco como la metformina, que es de 800 miligramos, ¿es más hidrosoluble o liposoluble? Bien, chicos, así pregunta para todos. ¿La metformina, su molécula es más hidrosoluble o liposoluble? Sería liposoluble por sus Liposoluble nos dice Alberto. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿No dice nada? Chicos, chicos. 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 Bueno, no se escucha si Brian quiere hablar, nomás escucha que quita y activa su micrófono, pero no se escucha nada. Ah, perdón, profe, ¿liposoluble? Liposoluble, dice Brian. Ok, entonces está de acuerdo con Alberto, que es liposoluble. ¿Los demás qué dicen? ¿Liposoluble? José dice que también liposoluble, dice yo me voy por la segura, si ya dos hombres dicen que sí, pues yo voy a ser el tercero. Ok. Entonces por ende me dan a entender que los demás piensan que es hidrosoluble, ¿no? No, profe, yo también liposoluble. Ay, ¿por qué hasta liposoluble, profe. Bueno, Edwin también. Hasta que no los presiono, no, ¿verdad? Bueno. La mayoría dice que son liposolubles. Y una minoría pues, no respondió, pero me imagino que acepta que es hidrosoluble. Pues ni Ana ni Yolanda dijeron nada, ¿eh? No, profe, ¿No qué? pienso que es liposoluble. Ah, bueno, pero dígalo sin llorar, ¿eh? Escucha la voz cortada. Bueno. En este caso, pues bueno, ya todos, menos Ana, dicen que es liposoluble. Ana dice que es hidrosoluble, por lo que no tengo respuesta de ella. Bueno. Desafortunadamente no, chicos. Cuando ustedes van explorando los campos, y obvio, se encuentran con
la química orgánica de las moléculas. Muchas formas farmacéuticas vienen en presentaciones muy altas, como la aspirina, la metformina, entre otros. ¿Cuál es el propósito? Estas moléculas, en particular estas dos, que es un claro ejemplo, sufren una gran cantidad de cambios a nivel de la digestión química, tanto gástrica como intestinal. Se requiere mucho concentración de principio activo porque estas biotransformaciones inactivan a la molécula. ¿Por qué? Es muy ionizable, o sea, se hidroliza literalmente. El ácido acetil salicílico es una sal, literalmente, por eso el nombre. Y la metformina también es una sal. Al cambio de pH gástrico, ácido y después básico, intestinal, lleva a cabo reacciones ácido-base. Y esta molécula se vuelve más afín a los grupos hidroxilos. Se requiere mucha porque mucho principio activo se inactiva. Aquí nos podemos dar cuenta que tan solo por las masas, ¿qué característica cumple a nivel de coeficiente de partición? Es más hidrosoluble que liposoluble. Ahora vayamos a un fármaco liposoluble. Muy sencillo. Los barbitúricos, la glibenclamida, sus concentraciones son muy pequeñas, ¿no? Glibenclamida 5 miligramos o 10 miligramos. Los barbitúricos, si los encontramos en inyectables, son concentraciones mínimas, ¿no? 30 miligramos por kilogramo de peso para una inyección. Y son altamente liposolubles. Por consecuencia, sus cinéticas de estos dos fármacos va a ser más prolongada, estar más tiempo en el organismo. Cuando tú denotas una forma farmacéutica y dices benzodiazepinas, 0.25 miligramos, 0.5, no, cantidades minúsculas. ¿Qué puedes estimar? ¿Qué es liposoluble o qué es hidrosoluble? ¿Qué es liposoluble? Es liposoluble. ¿Por qué? Porque este principio activo, ni los jugos gástricos te van a hacer algo. Tiene que entrar forzosamente a hígado para que enzimas, obvio, ni las enzimas óxido-reducción afectan a esta molécula. Ni las acetilasas, nada de eso. La única que la puede modificar es la glucuroniltransferasa. Transfiere un grupo glucuronil, porque así se llama, glucuroniltransferasa. Para hacer esta molécula más asequible a los grupos hidroxilos, entraría a fase 2. Tan solo ustedes con que se den cuenta la concentración de soluto del principio activo, dices tú, ah caray, entre menos es más liposoluble. Entre más sea la masa, más hidrosoluble es. Cuando ustedes chequen las moléculas de caray, pues ¿a qué se da? Tiene más aminas, tiene más grupos carboxílicos, grupos hidroxilo. Esta cosa se va a disociar al primer cambio de pH. Cuando ves una molécula muy, en este caso, una estructura polimérica cíclica, dices, ni por dónde atacarla. Tiene epóxidos, ¿sí? Tiene cloros. Es tan electronegativa que es difícil de separarla. Por eso les digo, aquí ya viene en cuenta lo que son tus conocimientos de orgánica. Cuando hablamos de la ionización es cuántas veces se puede, en este caso, disociar dicha molécula. ¿Para qué? Para poderla eliminar. O que esa fracción sea más fácil de reaccionar con alguna de las enzimas. Pero si es muy hidrosoluble,
se va a quedar en torrente sanguíneo y va a ser eliminado por riñón. Por eso el hígado realiza una función que se llama detoxificación hepática. Todas las moléculas grasas las va a tratar de hidrolizar, o sea, anexar grupos hidroxilos. Para que entre 1, 2, 5, 6, 15 ciclos, o sea, de entrar y salir de nuevo al hígado, esta molécula se vuelva o se fragmente en componentes hidrosolubles y así pueda viajar por el torrente sanguíneo y llegar al riñón y ser eliminado. Bueno, sí es importante, chicos, y en particular Ana, que verifiques esta información referente al coeficiente de partición. Es muy esencial. Recordemos que no todos los fármacos son lipofílicos o son hidrosolubles. Hay una característica intermedia que se llama anfipáticos, ya que tienen una proporción relativamente similar, 50-50 aproximadamente. Tú sabes muy bien que hay aminoácidos o sustancias que son entre ácidas y básicas al mismo tiempo, ¿no? Que se les conoce como anfóteros. Entonces, todo este sistema de equilibrio también existe en las moléculas y en los principios activos. También ustedes sabrán que hay principios activos que se les denomina como profármacos, que es una estructura preliminar a su forma terapéutica, pero solamente se va a transformar en esa forma terapéutica cuando entra al hígado y sea transformado, o sea, se le anexen grupos funcionales o se le quiten grupos funcionales para crear una forma terapéutica activa. Pues más adelante les explicarán qué son los profármacos. Bueno, espero que algún día se lo vean, porque luego hay profesores que no les dicen nada. Pero bueno, hay unos que sí, esperemos que tomen con esos profes. Y bueno, ahí les van a decir, estos son profármacos. Principalmente se ven mucho en los que son antiparasitarios o antivirales, que al momento de que entra el sistema digestivo se biotransforman en estructuras activas. ¿Ok? Bueno, la que sigue, por favor, Ana, otra diapositiva. Bueno, aquí ya hablabas tú sobre los pasos de membrana y su distribución, ¿no? Bueno, reitero, este proceso de distribución implica muchos factores, desde los cambios de pKa de la estructura molecular o los cambios de pH a nivel del tejido. Asimismo, implica lo que es la perfusión sanguínea y el sistema, en este caso, de absorción intestinal. Nuestras microbiosidades intestinales absorben principalmente moléculas lipofílicas. Por eso es importante contemplar que hay un crecimiento bacteriano intestinal, lo que conocemos como microbiota. Y ella también metaboliza los fármacos para que pueda favorecer su absorción o pueda favorecer su eliminación. Una vez que la microbiota hace los cambios correspondientes, porque también lo van a, creo que algún profesor se los explique, como las bacterias, los millones de bacterias que tenemos intestinalmente, recordemos que nuestro cuerpo es 15% de masa, de nuestro cuerpo completo, es bacterias, ¿eh? Recordemos que vivimos en una simbiosis, un equilibrio mutualista. El día que ustedes estén inmunodeprimidos, o sea, sus sistemas de leucos estén muy bajos, esa colonia de bacterias empezarán a crecer de manera masiva invadiendo su organismo, ¿no? Por eso los ancianitos, cuando ya están inmunodeprimidos por condiciones patológicas crónicas, pues fallecen realmente por la microbiota que los invade, ¿no? Por eso luego escuchamos que dicen, es que falleció de neumonía, pero pues no neumococo es una bacteria, pues sí. Y el neumococo lo tenemos en los pulmones, o Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo se murió de eso si tenía problemas de hipertensión o diabetes? Es que sus leucos bajaron muchísimo, su propia microbiota lo mató. Por eso es importante que a los ancianitos se les den antibióticos cuando están inmunodeprimidos para controlar el crecimiento bacteriano. También nosotros cuando nos enfermamos de gripe,
principalmente de viral, nuestro sistema inmunológico se deprime a largo plazo, ¿no? Y hay tan bajos niveles de leucos e interleucinas, porque ha sido muy desgastante la batalla contra el virus, que ahora nuestras propias bacterias que viven en simbiosis con nosotros empiezan a proliferar. Y cuando ves, opas, ahora te atacan tus propias bacterias, ¿no? Por eso nos dan antibiótico cuando ya se nos hace crónica la infección. Ahora para controlar a nuestros huéspedes. ¿Sí? Bueno. Entonces es importante, chicos, y particularmente Ana, revisar este punto, ¿no? La ley de Fick nos estima tamaño de la partícula, coeficiente de partición, grosor de membrana, temperatura, ¿sí? Área de contacto. Todos estos factores son determinantes para, primero, valorar la ionización de un principio activo y cómo éste se va a comportar dependiendo de las características del tejido. Cada tejido tiene su propio pH. No tenemos el pH tisular que siempre nos dicen los libros, 7.4. Cada tejido en particular u órgano tiene un pH, ¿no? El gástrico tiene de pH de 2. El renal tiene de 4 a 8, o sea, viene de ácido a base, por eso generamos orina ácida y orina alcalina. Y así sucesivamente, ¿no? La sangre tiene 7.4, el líquido cefalorraquídeo tiene 7.3. Entonces, cada tejido hace que el principio activo se detenga más tiempo o se transmute o se inactive. En orgánica eso les explica, ¿no? Si tú tienes un sistema in vitro controlado y tú cambias algunos aspectos en la reacción química, haces que tu reacción sea más lenta, sea más rápida o simplemente se desintegre la partícula. Y en nuestro organismo es lo mismo. Cada órgano o tejido tiene una función en particular y hace que se retrase la distribución del principio activo. Bueno, la que sigue, por favor. Otra más. Ok. Aquí dices el grado de lipofilia. Bueno, aquí es el coeficiente de partición. Los fluidos biológicos, bueno. Les reitero, desde que tiene contacto con la saliva, aquí viene la primera transformación, ¿no? La amilasa salival, el agua, algunos iones que liberamos y sistemas inmunológicos. Hay más de 30 componentes en la saliva. No se sugiere que se trague sin agua un principio activo, sino que se utilice una cantidad vasta de agua para favorecer la llegada hasta el antro del estómago. Al contacto con los fluidos gástricos, entre más se desintegre la forma farmacéutica, mayor área de contacto va a tener para su absorción. Bueno, la difusión a través de membranas, ya lo mencionó Ana, pues hay diferentes mecanismos. También no omitirnos a la endocitosis, que es muy importante por el tamaño de la partícula. Hay muchas vitaminas que no tienen transportadores, ¿eh? Y estas vitaminas son tan grandes y liposolubles, la mayoría, que tienen que ser pinocitadas, literalmente. La que sigue, por favor. Acá das un ejemplo sobre los fármacos que vamos a utilizar, bueno, que deberíamos utilizar en la práctica con los animalitos. Y bueno, tú bien lo citas. Para que estos principios activos entren al sistema nervioso central, tienen que atravesar la membrana hematocefálica. El tamaño de permeabilidad del poro de la barrera hematoencefálica es de 10 kilodaltons o un equivalente a 11 Armstrong. O sea, ese tamaño de partícula está dentro de unos 50 nanómetros, si lo queremos ver de esta manera, hasta el más bajo que sería 0.5 nanómetros, que serían como unos 500 pico,
picómetros literalmente, ¿no? Ahora, estas moléculas no pueden atravesar esta barrera principalmente porque, obvio, es un sistema de filtraje. Además, hay una gran activación del sistema inmune. El cerebro está inmunológicamente privilegiado. Nada pasa y nada sale. La otra barrera es la barrera hematoplacentaria, ¿no? La que protege al producto. En el caso de las mujeres que están embarazadas. Pero, una vez que entren a estos sistemas, obvio van a generar un efecto terapéutico, ¿no? Esto ya hablamos sobre el principio activo. Ahora, los barbitúricos son liposolubles, principalmente. Y lo que se hace para que tú solubilices una molécula, pues es agregar grupos hidroxilos, ¿no? Entonces, imagínense, a los barbitúricos se les pone alcohol. O se tratan de ionizar a través de sales. Por eso, si ustedes buscan el pentobarbital, tú vas a encontrar el nombre que dice pentobarbital sódico o pentobarbital monohidratado. Si dice monohidratado, pues tú sabes que tiene una molécula de agua, ¿no? Y si tú dices que encuentras pentobarbital sódico, está en conjunción con un sodio, generando una carga parcial, lo que le favorece la solubilidad, ¿no? Deben tener bien en cuenta que los enlaces coordinados y los enlaces iónicos se basan en una estructura no metálica con una estructura metálica. Y el sodio, pues, es un metal. Entonces, para que se pueda unir una estructura no metálica, principalmente en carbono, se tiene que ionizar. Eso le va a favorecer a que se puedan atraer moléculas de agua. Si ustedes después analizan, dices, ah, caray, es que, profe, me dieron una sal, pues perfecto. Más fácil para nosotros, creamos una forma farmacéutica soluble, un inyectable. Es que, profe, me dieron una molécula, pero dicen que no es una sal, pues ya valimos. Hay que idear toda una forma farmacéutica para darle estabilidad y crear tal vez una emulsión, o una microemulsión, o una nanoemulsión, si lo queremos dar inyectable. Y si se lo metemos así, profe, pues tenemos la problemática que no se ha absorbido por el músculo, las células, y genera un absceso. Y se empieza a necrotizar el tejido, ¿no? O sea, no solamente el farmacéutico debe tener conocimientos de química orgánica, sino de físico-química basta. Para crear una forma farmacéutica estable, hay que sacar isotermas, que es cómo influye la temperatura en la estabilidad de la molécula. ¿Qué tal si esta molécula a 37 grados empieza a desintegrar? Y tú dices, ah, caray, es que me dijo el profe que lo calentara a 60 grados. Y sacaste los isotermas. ¿Y eso qué es? ¿Es la temperatura de estabilización de una molécula? No. Entonces, ¿para qué lo subes a 60 y tantos? ¿Qué tal si ya la molécula se descompuso? Entonces, todo esto influye, por eso, en la ley de Fick te establece temperatura. Temperatura tanto para dar estabilidad y la resonancia se mantenga, como que para el poro biológico, ustedes saben que a mayor temperatura, mayor dilatación tiene un poro. A menor temperatura se cierra el poro y limita la permeabilidad. Y todos estos factores son importantes, chicos, porque luego dices, ah, caray, profe, es que me lastimé mi músculo de mi brazo y me puse pues una crema en gel, ¿no? Pero me la aplico y está fría y después de unos minutos genera calor. Porque la reacción química con las bacterias y las enzimas a nivel epidérmico, que son sistemas de defensa, generan una reacción exotérmica. Y al generar una reacción exotérmica, abre el poro y permite la permeabilidad de las geles o las cremas o pomadas por el sistema tegumentario. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan peculiar se lleve a cabo en nuestro tejido?
Y toda esta información les digo, poco a poco, si a ustedes les interesa, claro está, porque pues, eso ya depende de cada uno, te da una visión más concreta de la importancia del farmacéutico en el campo de investigación. Les digo, el farmacéutico se desarrolló la carrera como tal para crear investigadores, no para crear principalmente dispensadores de fármacos. Es un trabajo digno, sí, pero pues, para empezar está bien, pero el propósito es que ustedes se vuelvan investigadores.